Gracias, amigos y amigas, por seguir ahí estos 3/4 de hora que nos quedan de programa de hoy, jueves, día 29 de noviembre de 2018. Son ya las 8 menos 10 de la noche y vamos a seguir en esta segunda parte de la entrevista hablando con Eduardo González. Y yo voy a empezar por pegar una larga cambiada preguntándole cómo ve él la situación del Partido Socialista Canario. ¿Cómo le ves el derrotero? ¿Qué piensas en las próximas elecciones? ¿Qué te parecen los candidatos que han elegido a Cabildo, gobierno autonómico y Ayuntamiento de Las Palmas? Bueno, vamos a ver, yo es que no... voy a entrar en el terreno exclusivamente político, no personal, porque eso no conduce a ningún sitio. Voy a decir una cosa que a lo mejor puede que moleste a mucha gente, ¿no? Pero yo, como lo pienso así, me da igual, ¿no? Ya. Los candidatos en Canarias, ahora mismo, ahora y antes, para el resultado electoral importan poco. Es decir, ahí la gente vota partido. Vota partido, no persona. No persona. La gente, pregúntale quién es el segundo de la lista. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es el segundo de la lista. Es decir, los partidos políticos lo que hacen es elegir a quién los representa en las instituciones, pero eso es un sistema partidario, un sistema de partido en España. Y además, aquí siempre se ha producido un fenómeno y muy curioso, y es que la ola viene de Madrid. Cuando le va bien al partido en Madrid, le va bien al partido aquí, independientemente de quién esté. De quién esté. Eso ha ocurrido. Yo recuerdo, por ejemplo, Juan Fernando López Aguilar, cabeza de lista de las elecciones, una persona brillante desde el punto de vista académico, pues sacó un diputado. Mi amigo... ¿Un diputado? ¿Qué elecciones fueron? Un diputado general, de las elecciones generales. Cuando, sí, un diputado. Salió un diputado, yo estoy hablando del año... hace muchos años. Sí, cuando solamente tuvimos un fue diputado. Unas elecciones generales. Generales. Un diputado. Tuvimos... Y yo me hice cargo a continuación de la Secretaría General del Partido Socialista, aquí. Teníamos el 17%, porque tocó que en Madrid que ganara por mayoría absoluta el Partido Popular. Y aquí, pues, claro, presentara a quien presentara. Sí, no iba a sacar más votos. Eso no va al detrimento de ningún candidato, sino que es todo lo contrario. Los candidatos son los que eligen el partido para representarlo ante las instituciones. Claro. Y en cambio, pues, últimamente, pues había épocas en que sacábamos 3. Estaba mi amigo José María García Quer, o 4. Y había otras ocasiones en que en este caso, pues con alianza con Nueva Canaria, se sacaron 2. Bueno, académicamente hay una diferencia entre Juan Fernando y mi amigo Chano Franqui. Bueno. Evidente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es más malo Juan Fernando que Chano? Porque uno sacó 1, yo pongo el ejemplo clarísimo, sin meterme con nadie, porque yo no quiero... Todos son amigos míos, les tengo mucha estima política y personal, ¿no? Generalizando en todos los partidos, no solamente en el Partido Socialista, yo quiero decir que ha habido una selección negativa de personal. Ha ido empeorando los dirigentes en todos los sitios. Mi opinión. No lo mismo Felipe González que Pedro Sánchez. Por empezar por donde... No lo mismo Santiago Carrillo que Pablo Iglesias, por poner algo similar, ¿no? Sí. No lo mismo Fraga que Casado, ¿verdad? Claro. A que no tiene el mismo cuajo. No, que va, hombre. El mismo cuajo, la misma capacidad de reflexión, la misma capacidad. Si es que eso se nota, cuando una persona habla, se nota si ha leído o no ha leído. Si, pero Eduardo, eso es generalizado, la pérdida de liderazgo en los partidos es generalizado. Por eso te digo. Porque la gente ya, los intelectuales, la gente que vale, no se mete en política. Claro que no, porque en todas las cosas... Están hartos de la política. Porque es un problema. Por ejemplo, ayer me llamaba mi amigo Salvador Cruz Artacho, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén. Le habían propuesto irse a Madrid con la memoria democrática. Por la exhumación de Franco, es una persona que ha trabajado sobre ese apartado, estuvo en la comisión hace tiempo ya. Bueno, pues pierde dinero. O sea, le pagan menos que lo que cobra ahora. Le pagan menos que cobra el catedrático. Pero claro, hombre, es decir, entonces, ¿qué quiere usted? ¿A los mejores quiere usted que vayan a la política y usted no les paga y encima está 24 horas escrutado? Los periódicos están investigándole hasta cuando, a ver quién era el abuelo y quién es la abuela y quién es no sé qué, y gana usted una miseria, aunque no sea ese el valor. Pues que hay que tener mucho compromiso para meterte en la política, mucho compromiso.
Muchos compromisos además están mal remunerados, por allí somos muy hipócritas. Si queremos los mejores, pero le pagamos una miseria. Hombre, no. Si usted quiere un arquitecto, quiere usted un ingeniero, quiere usted un tío formado, tiene usted que pagarle, ¿o no? Claro. Pues aquí no. Aquí no. Queremos que sea servicio público y además arreamos palos cuando podemos, porque no es de los nuestros. Entonces tiene un problema. Entonces había una selección negativa de personal porque la gente no se ha implicado, porque la gente se ha alejado de la política, porque hay una crisis de lo político, hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis del funcionamiento de la democracia y la gente se ha refugiado en su propia individualidad, en su propia historia, en sus propios personales, y tú verás que hay poca participación. Muy poca. Hay poca participación política porque estamos en un tema preocupante. Y eso le pasa al Partido Socialista y le pasa al Partido Popular y le pasa a Pero la sobre coalición todo, y le pasa. estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, que en el Partido Socialista a nivel insular de Gran Canaria se ha renovado muy poco. Ahí siguen los Chano Franqui, el Víctor Torres, el Emilio Mayoral, en fin, siguen las mismas familias de hace 30 años. Sí, a mí eso me importa Se ha menos. renovado poco. A mí me importa eso menos. Fíjate lo que te digo. Como te decía antes, me importan más las políticas que los políticos. Por tanto, ¿qué van a hacer el Partido Socialista? ¿Y qué va a hacer a partir de ahora? ¿Es capaz de conformar una mayoría alternativa a Coalición Canaria? Que ya está bien. Ya llevamos unos pocos años y vemos cuál es el resultado de Coalición Canaria. Estamos viéndolo, ¿no? En los 40 años que mayoritariamente gobierna, lo estamos viendo. Es decir, me importa menos. Es verdad que la sensación de estar mucho tiempo en política no es bueno, ¿no? Eso es verdad que no es bueno. Y que se vaya haciendo las mismas caras, la gente se puede cansar, ¿no? Se puede cansar. Pero me importa más que lo que hagan, ¿no? Es decir, ¿por qué por ser más joven ser menos o más socialista? ¿Por qué ser más joven se tiene más o menos experiencia? Yo, viendo a la gente que con mucho interés que se apuntó a Podemos y los dirigentes de Podemos, le falta mucho cuajo. ¿Y por qué nosotros pensamos que una persona... En Francia, Mitterrand llegó a la presidencia con 80 años. En muchos sitios. Es decir, lo importante que es lo que hacen, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Sí, ¿Cuántos años tienen? Es su perfil. ¿Tú ahora mismo, Eduardo, militas en el PSOE ya No, o no? yo no. ¿Te diste de baja? Hace 10 años que no... ¿Hace? 10 años. 10 años que te diste de baja. Sí. Me di baja, no, que desaparecí. No milito en ningún sitio. Sigo siendo una persona de izquierda, sigo muy vinculado a las posiciones claramente socialdemócratas. Si voy a votar al Partido Socialista, eso lo digo con claridad aquí, para que la gente no se vea ningún tipo de engaño, aunque me encuentro en una posición de mala izquierda del Partido Socialista y mala derecha de Podemos, en la posición que es la socialdemocracia clásica, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo creo. Y me gustaría mucho que aquí se conformara... Tenemos una llamada, Eduardo. Sí. Sí, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, don Eduardo y don Francisco. Me encanta el programa, muchísimas gracias por toda la información que me dan, que es un placer escucharles. Yo quería comentarles si se podría hacer alguna ley para que los políticos que han cometido actos de corrupción no se presentaran más a política, ¿no? Eso es una. Y otra también para que cuando están mintiendo y haciendo populismo sucio, con mentiras uno hacia otro, como está pasando siempre en la política, que también fuera castigado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Yo creo que son dos preguntas claves, ¿no? Porque uno, hemos dicho anteriormente, y Paco lo ha dicho con claridad, y usted la oyente lo ha dicho con claridad también. Uno de los problemas que tiene la democracia es el tema de la corrupción. Y ahora nuevo aparece lo que se llama fake news, las mentiras. Las mentiras que son lo que dice Trump, la verdad de alternativa. Sí. Me invento una historia, aunque me da igual que la verdad, me da igual que sea verdad o no sea verdad. Pero en el caso que usted dice, efectivamente, yo creo que debíamos de ser tan radicales en ese apartado. Es decir, cualquier persona que meta la mano donde no debe estar inmediatamente puesto en la calle. Bueno, tú sabes que las normas penales no solo condenan o no a prisión, sino que también lleva aparejado la inhabilitación, ¿no? Claro, le llevan para ocupar la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Sí, pero eso es en el terreno jurídico. Yo he querido entender que es
¿qué hacen los partidos políticos para que eso inmediatamente... Claro, lo primero que hay que hacer es expulsarlo. Inmediatamente no ocurra ese fenómeno? ¿O qué mecanismos intermedios, o qué herramientas ponemos para que no ocurran fenómenos de esas características? Para que no ocurran. Hombre, yo sé que en toda la democracia europea la transparencia es un elemento central, en todas se producen fenómenos de corrupción, pero tenemos que procurar que no ocurra. Porque si no, como usted ha dicho, inmediatamente la gente piensa que solamente van a su interés, que solamente van para enriquecerse, que solamente van no se preocupa nada de los ciudadanos y va en detrimento del propio sistema democrático. Me parece esencial. Y la segunda, la de las mentiras. La de las mentiras. Eso es un problema que vamos a afrontar de una manera en los próximos tiempos muy difícil. La Unión Europea ahora mismo ha creado o va a crear un mecanismo que se vayan reconociendo cuando hay intervención de potencias extranjeras, ¿sí? De potencias extranjeras para interviniendo con mentiras, con fake news, con situaciones que son mentiras y que llegue a través de las redes sociales, llegue a todo el mundo. Ese fenómeno va a ser un fenómeno muy preocupante. ¿Está refiriendo a la introducción de Rusia en procesos de Rusia y de otros sitios? A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches a los dos. ¿De dónde nos llama? Mi pregunta es la siguiente. Te llamo de Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si es tan amable. Mi pregunta es cómo Patricia Hernández, haciendo el partido, como ha votado el Partido Socialista, no está gobernando en el gobierno, aquí en la autonómica del año hace 4 años, nada más. Gracias. Esa es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Esas son las peculiaridades que ocurren en nuestra tierra aquí. Que el tercer partido en voto es el que gobierna, ¿no? Sí, por las componentes por la ley electoral, ¿no? Por las componentes políticas. Es curioso, ¿no?, que haya ocurrido ese fenómeno. También ha ocurrido por el sistema electoral norteamericano, como usted bien sabe, que habiendo ganado Hillary Clinton las elecciones en votos populares, por el sistema tan peculiar que existe de los estados, aunque estén más poblados, menos poblados, pues Trump es el que está presidiendo los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, habiendo perdido en votos populares, no así en compromisarios, por el sistema, ¿no? Pero hoy me parece claro que este sistema que se empieza a cambiar, con la ley electoral que empieza a entrar en vigor, va a ir cambiando poco a poco las cosas. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Haga su pregunta, si es tan amable. ¿De dónde nos llama? Le llamo desde el municipio de La Vega de San Mateo. Muy bien, háganos la pregunta, por favor. Pues la pregunta es para, en este prólogo, ese discurso que han tenido, pues en primer lugar me ha parecido muy interesante, que ha desambiguado muchos temas, ¿no? Y uno de los temas que subrayo es, ¿hay corrupción en el Partido Socialista? ¿Hay corrupción en el PP? Muy bien, muchas gracias. Grecia, su crisis partió de la izquierda, ¿no? Y sobre este tema me gustaría que me especificara si en el Partido Socialista sí ha existido también corrupción como ha existido en el PP. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. Le va a contestar nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias por la pregunta tan interesante. Yo creo que ahí hemos visto, ¿no? Hemos visto durante los 40 años de democracia, hemos visto que ha habido corrupción. Ha habido corrupción en casi todos los partidos. Unos más y otros menos. Pero cualquier caso, en cualquiera que sea, aunque sea el más pequeño, la corrupción siempre es perniciosa. Ahora, la diferencia, yo creo, en mi opinión personal, entre la corrupción que puede haber en el Partido Socialista y la corrupción que hubo en el Partido Popular, mi opinión es la siguiente. El Partido Socialista son casos puntuales, son casos de personas que se corrompen. No es un sistema organizado. Y lo digo esto porque no lo digo yo, lo dice el tribunal. Lo dice cuando la sentencia Gürtel, lo primero que dice es que el Partido Popular es un sistema organizado de corrupción institucionalizada, de cobro de comisiones. Y todavía queda un montón de juicios por resolver. Eso es una diferencia sustancial. Eso es un sistema que el PP tiene un sistema para corromper desde las primeras instancias hasta la última.
y el PSOE tiene personas que se corrompen. Esas son dos diferencias sustantivas. Por ejemplo, otro sistema es el de Convergencia y Unión, que eso vemos que partía desde Pujol y de su familia. El 3%. El 3%. Otro parecido es el PNV, que el PNV, digo por citar partidos importantes, el PNV tiene un sistema más parecido al Partido Socialista, que es casos puntuales, no es un sistema organizado de corrupción. Un sistema organizado de corrupción. Yo creo que son las diferencias que hay entre uno y otro. No es consentible en ningún caso. Y digo mucho más, no es consentible en la izquierda, ni mucho menos. Ni en el Partido Socialista, ni en Podemos, ni en ningún sitio de eso. ¿Consideras que el tema del juicio de los ERES en Andalucía, de los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía, qué va a pasar ahí? Bueno, tú que tienes contactos con tu gente, tus amigos andaluces, creo que debes de conocer el tema un poco mejor que nosotros. Sí, algo así. Bueno, es muy complicado. Ni los propios jueces es muy complicado porque la jueza Alaya hizo una interpretación de la ley que está en cuestión por la siguiente juez que vino. Vamos a ver, para explicarlo fácilmente. Hay una empresa que está en crisis. La empresa que está en crisis en toda España, también en Andalucía, el gobierno toma una decisión de que a través de unas transferencias de financiación, que es lo que está en cuestión, dotaban a las empresas y a sus trabajadores, dotaban de un salario hasta que se jubilaban, ¿no? Para salvar o bien la empresa o bien que los trabajadores se quedaran en la calle. Dicho en términos que se pueda entender. La jueza Alaya entiende que ese sistema es un sistema que es ilegal, que es el gobierno de la Junta de Andalucía desde 2003 quien organiza un sistema sin ningún control para otorgar ayudas a las empresas en crisis y a sus trabajadores, y que esas son ilegales y por tanto susceptibles de ir a un proceso penal, ¿no? Como es actualmente. La discusión es una discusión puramente técnica. Entonces es muy difícil, puramente técnica, porque hay un decreto de 1995 del Ministerio de Trabajo por el cual se rigen todos los ERES de España, y el gobierno del PP dio algunos, a Franja Política y otros, y en otras comunidades también, que solamente se somete a juicio en Andalucía. Pero cuando el Partido Popular dice, o otros dicen, que lo que se ha choriceado son 800 y pico millones de euros, es una mentira. Están en el bolsillo de los 6.000 trabajadores. Es decir, no ha ido, solamente que hay unos cuantos intrusos que el director general de la Junta de Andalucía, el Guerrero, y con otros, entraron gente que no había trabajado nunca en esas empresas. Pero fíjate tú qué casualidad. Si es verdad que son ilícitas los 800 y pico millones, ¿por qué no lo han pedido que devuelvan a los trabajadores? No lo han pedido que devuelvan a los trabajadores. Tú que sabes derecho al trabajo, sí. Es complicado. Sí, podrían ser prestaciones indebidas. Indebidas y por tanto a devolver. Y no la han solicitado nunca. Porque a lo mejor están prescritas. No están prescritas porque yo estaba en el Consejo Consultivo cuando esas cosas se vieron uno tras otro. No lo han pedido ni el PP ni la jueza Alaya. Y eso es una contradicción. Aparte de eso, durante 10 años, esos presupuestos que estaban de la Comunidad Autónoma de Andalucía iban al Parlamento. ¿Tú sabes que la jueza Alaya estuvo a punto de imputar a todo el Parlamento? ¿Cómo una juez puede imputar a un Parlamento que hace leyes? Es una cosa, lo que ocurrió con la jueza Alaya fue una cosa que yo estaba allí, es que me parece increíble. Ahora bien, dicho esto, que es muy complicado, en fin, yo creo que van a tener una condena. ¿Crees que van a condenar al PSOE? Sí, yo creo que sí. Bueno, a Griñán, porque le piden 6 años y 10 años de habilitación, a presidente Chávez, con el cual yo trabajé, le piden 10 años de inhabilitación, no le piden ninguna pena, porque ahí no había enriquecimiento de ningún tipo. Es decir, no se han metido ni un duro en el bolsillo ninguno. Quizá el director general de trabajo, ¿no? Sí, el Guerrero. El director y su chofer. Pero los demás, vamos, eso nadie le ha acusado a ninguno de ellos de haberse enriquecido con eso. Fíjate qué cosa más curiosa. Era un poco un pesebre, ¿no, Eduardo? Un pesebre para voto, para el voto. Para cautivar el voto. Eso no es real. No, mira,
de verdad, eso no es real. Si una empresa entra en crisis, tú intentas, de tu óptica de política, solventarle el problema, ¿no? Y eso es tu obligación como político. Ahora que ahí se derive que te vayan a votar. Mira, cuando dice la derecha en Andalucía, podría decirlo en Galicia también, al PP, que genera un sistema clientelar, es que no conoce Andalucía, ni conoce Galicia. Si tú haces políticas que favorezcan a la mayoría de la gente le va a votar. ¿O es que la política en qué consiste? Claro. La política consiste en favorecer a la mayoría de la población. Si esta población que favoreces porque tú haces políticas para ella, después te reconoce votándote, ¿qué es? ¿Que tú has creado un sistema clientelar? No. Si tú ¿Estás de acuerdo con la política que llevas a cabo y te votas? Exactamente. Bueno, pues eso ha pasado en Andalucía. Como te digo, en Andalucía... Hombre, agua tendrá el agua bendita cuando la bendices, porque tantos años y votándole siempre por mayoría... Y va a ganar otra vez. Y sigue... Por cierto, ¿qué crees que va a pasar el día 2? A ver, bueno, las encuestas cambiando dicen... un poco de tercio. Sí, las encuestas dicen... Todas las encuestas dicen tres cosas. Primero, que el PSOE va a ganar. Lo que no sabemos es por cuánto la diferencia. Que no va a tener mayoría absoluta, por tanto va a tener que pactar. La segunda cosa que dicen es que la suma de coalición de PP y Ciudadanos no da para formar gobierno. Eso lo dicen todas las encuestas, incluso la de ABC y la de La Razón, que son ya de ellos, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que va a haber un bloqueo del gobierno hasta las municipales y autonómicas de mayo del año que viene. ¿Tú crees? Sí. Porque, para repartirse los cromos, para yo te apoyo aquí, tú me apoyas allá. ¿Piensas que puede ser eso? Sí, porque hay unas elecciones, incluso hasta puede haber que haya generales, y por tanto jugarán esa base. No, generales va a haber casi con toda seguridad. Jugarán esa base, con lo cual ya le pasó en la anterior legislatura, Estuvo 90 días sin formar gobierno en Andalucía. Sin formar gobierno en Andalucía. Ahora bien, yo creo que los andaluces son, igual que los canarios y todo, son suficientemente inteligentes para saber a quién tiene que votar, está claro, suficientemente colectivamente me refiero, para va a votar, y por tanto va a ganar el Partido Socialista y va a formar gobierno, pero más adelante. ¿Y tú crees que en Canarias, con la nueva ley electoral, puede haber un cambio en el parlamentario que haga que Coalición Canaria no gobierne? Yo creo que ayudado por la ley electoral y ayudado por las nuevas formaciones políticas que aparecen. Yo cuando era secretario general del Partido Socialista, antes de irme a Andalucía de nuevo, pues aquí había tres fuerzas políticas, que eran PP, Coalición y PSOE. Y Coalición siempre en medio y sacaba a bailar a una o a otra. A la novia que más le convenía. Pero siempre el PSOE era la más fea. Siempre sacaba a bailar al PP, mayoritariamente. y es un sistema bloqueado. Así ha estado Coalición Canaria gobernando, como decía el antiguo oyente, el señor que preguntó antes, de por qué como una fuerza política no gobierna, que ganó el Partido Socialista en las anteriores elecciones, ¿no? Así ha ocurrido que Coalición Canaria. Entonces, la aparición de un nuevo subsistema político con 4 o 5 fuerzas políticas, con esa lista regional representado con 2 bloques, creo que se perfilan con claridad. Con 3 fuerzas no se perfilaban, pero con 2 bloques que se perfilan, por un lado, Partido Popular y Coalición Canaria, y por otro lado, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, ayudados por la lista regional y ayudados por... ¿Y Ciudadanos dónde lo dejas? ¿No lo dejas con Coalición o con quién lo metes a Ciudadanos? Ciudadanos tuvo 50 y pico mil votos. Lo dejo aparte porque yo le pregunté en una tertulia a dirigentes de Ciudadanos qué iba a hacer. Él tiene una posición muy difícil, porque Ciudadanos, que es españolista y de Aragón, ¿no? Españolista total, se envuelve con la bandera de España continuamente, pues resulta que no quiere pactar ni con Podemos, pero tampoco con un partido nacionalista, con Coalición Canaria. Entonces, ¿dónde se va a quedar? En la nada. En Andalucía eso va a ser un problemón también, porque ya Podemos Teresa Rodríguez ha dicho que no va a gobernar con Susana. Por eso he dicho que va a quedarse bloqueado hasta las elecciones autonómicas generales. Cuando a Podemos le haga falta algún sitio como Madrid, o Cádiz, o no sé dónde, no sé qué, y el pulso que existe entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez en Andalucía, que son dos, dentro de un mismo partido, son 2 posiciones políticas distintas, sea necesario la aportación del Partido Socialista, entonces en Andalucía cederán y
pactarán desde fuera. Es decir, no entrarán en el gobierno, no será un gobierno de coalición, sino será un apoyo parlamentario. Que le harán pasar canuta, y perdón por la expresión, a Susana Díaz. Eso seguro. Seguro. ¿Y aquí te atreves a dar algún pronóstico? Yo creo que va a haber cambio. Que va a haber cambio. Sí, y que va a haber un gobierno futuro formado por el PSOE, por Nueva Canaria y por Podemos. Y quizás con el apoyo de Agrupación Socialista de La Gomera, sí, si es necesario. Yo creo que puede ocurrir. Y ahí yo creo que el nerviosismo que tienen ahora mismo tanto el PP como Coalición. Yo creo que Coalición está en descenso, en mi opinión, porque los partidos nacionalistas están en descenso, en mi opinión, en todos los sitios, y sobre todo fundamentalmente divididos, porque la gente ha visto que los partidos nacionalistas son insolidarios con el resto de los españoles. Insolidarios, absolutamente. Van nada más que a lo suyo, y ya nos toca ser solidarios con todos los ciudadanos que son... ¿Y qué va a pasar con el gravísimo problema catalán? Eso va a ser un problema para muy largo plazo. Muy largo plazo. Por una razón, porque hay 2 millones de independentistas que no van a desaparecer de un día para otro, y hay otros 2 millones y pico de no independentistas. O buscamos una vía intermedia, o ir a la confrontación, como están yendo tanto Ciudadanos como el PP, que van a la confrontación, retroalimentando a Puigdemont y compañía. Eso enquista el problema y no se soluciona. No soluciona. La solución siempre sigue siendo una vía intermedia de diálogo, de democracia. La democracia es, como te decía antes, un sistema para resolver conflictos y tenemos que solucionarlo. ¿Cuál sería, en mi opinión? El sistema federal. Un sistema federal que nos dé igualdad a todos los españoles, porque el federalismo es igualdad fundamentalmente. Fundamentalmente. Por eso no lo quieren ni los catalanes ni los vascos. Porque ellos quieren que sean tratados desigualmente en el resto de los españoles. Como están tratados actualmente, claro. Exactamente. Con el cupo vasco y el cupo vasco y lo otro, y la Navarra también. Y entonces el federalismo consiste en que todos los estados federados son iguales en sus competencias, en su financiación, exactamente igual. Y eso en la mayoría de los países que son federales, como son Estados Unidos, o como es Suiza, o como es Alemania, o como es Australia. ¿Tú que has sido dirigente del Partido Socialista aquí en Gran Canaria, sobre todo, y también en Andalucía, ¿por qué en Gran Canaria? ¿Por qué el Partido Socialista no se ha coaligado para gobernar y cambiar el gobierno de Coalición Canaria en Canarias, que han podido hacerlo, y acabar con ese gobierno casi monocolor de Coalición Canaria durante tantos años? ¿Por qué? Porque no es posible, como ha sido en el PNV, con el País Vasco. ¿Para estar con el PP te refieres? Sí, bueno, para quitar a Coalición Canaria. Bueno, yo lo hice en su momento. ¿Con quién pactaste? Yo le di la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, acuérdate, a Marco Aurelio. Después ya yo me fui y ya no sé cómo quedó. No quedó. Es decir, yo. Pues Marco Aurelio, que acaba de anunciar hoy que ha aceptado que va por el Partido Popular al Cabildo. Lo que pasa es que no es muy bien si deja la alcaldía de San Bartolomé. No lo sé, no lo ha dicho. Él no lo ha dicho. Pero creo que hoy eso puede ser compatible porque son dos listas, ¿no? No hay un sistema como el de las diputaciones, que es un sistema indirecto. Para ser diputado provincial tiene que ser concejal, ¿no? Pero estos son dos listas distintas, puede o no puede serlo. Pero en cualquier caso, nosotros en aquella época, con el sistema de los 3 partidos, nos encontramos que nosotros teníamos que pactar siempre con algunos dos. Eran 2 partidos de la derecha. Y yo decía, ¿por qué tengo que pactar siempre con Coalición Canaria? Y no pactar algunas veces con el PP, si se hace la misma política, por ejemplo, ¿no? Sí. Y algunas veces lo intentamos y lo hicimos, llegamos a ese punto de vista, lo llegamos a pactar en su momento, sabiendo que el sistema electoral canario no nos permitía tener mayoría absoluta nunca, porque ese sistema electoral no permite mayoría absoluta. Es un sistema electoral perverso, que el que hemos tenido, que el 18% de la población tiene el 50% de los diputados. ¿Y tú crees que va a haber alguna norma, algún decreto ley que desarrolle el sistema electoral? Porque las elecciones están ahí a la puerta de la esquina. ¿Con qué sistema vamos a votar? Tú sabes que el Parlamento ya, la ley y el estatuto está en vigor. Claro. Y dice que tiene que ser una lista regional de 70 diputados. Sí. Una lista regional de 9 y uno más por Fuerteventura. Eso entra en vigor. Entra en vigor porque el Parlamento lo que ha hecho es una pregunta al Consejo Consultivo. Pero todavía el Consejo no ha dicho nada. Sí. ¿Ya dijo? ¿Qué dijo? El Consejo Consultivo dijo que mientras que no haya una ley, que le han dado un plazo de 3 años,
entra en vigor y la lista regional tiene que ser una lista que se vote aparte. Es decir, que tiene que haber listas insulares, como hasta ahora, más una urna donde haya una lista regional y que se pueda votar, y que serán de 9 diputados. Es decir, no serán de resto, no serán... O sea, que ya el consultivo... Sí, pues no lo sabía. Sí. Ya dictaminó ayer, me parece, por la noche o esta mañana. Sí. Y vino en esa dirección. Es decir, va a haber, por tanto, en las próximas elecciones autonómicas, no será mejor va a haber que saque Coalición Canaria unas normas electorales a raíz de ese dictamen. Bueno, a partir de ahí tendrá que sacarlo. En enero tiene que sacar el Parlamento una lo que sea, un decreto, una ley, no sé el mecanismo parlamentario que utilizaría en ese momento, pero que permita que las próximas elecciones se celebren con esta ley, con esta nueva, con lo que viene en el estatuto, que son del mismo que es el anterior, que son listas insulares con los mismos números de diputados, excepto Fuerteventura con uno más, y una lista regional. Y además los topes se rebajan del 5 al 3. Del 6 al 3, del 6 al 3 regional y del 30 al 15 insular. Te iba a preguntar antes y nos fuimos a la publicidad y al descanso, descenso de las políticas de izquierda en Latinoamérica, ascenso de la ultraderecha y de los populismos de derecha. ¿A qué se lo achacas? Bueno, yo creo que hay varios fenómenos que han ayudado a eso. El primer fenómeno es que las políticas de izquierda, en algunos casos muy populistas, no han sido todo lo eficaces para erradicar la miseria y la hambre que tenían en esa población. Por lo tanto, han tenido que hacer unas políticas por el sistema económico menos radicales en ese sentido, y eso ha decepcionado una parte del electorado, en mi opinión. En segundo lugar, la corrupción, una corrupción terrible. Venezuela, Brasil, Argentina, excepto Uruguay, en fin, Bolivia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, una dictadura. ¿Quién diría algo cuando fue la revolución? Y de Venezuela no te he preguntado, luego me tendrás que decir algo sobre Venezuela. Sí. Y entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, un problema geoestratégico, y es que con la nueva administración de Trump han decidido que eso es su patio trasero y que por tanto tiene que intervenir. Entonces, eso junto con otros fenómenos han producido que ha habido un vuelco hacia posiciones, en algunos casos de derecha, liberales, y en otros casos muy preocupantes, como el caso de Bolsonaro, el de Brasil, que es claramente racista, xenófobo, que es un personaje lamentable, es un personaje que dice que va a matar por ahí, que va a dar permiso a las policías para que maten a la gente, es decir, todo lo contrario que un sistema democrático, ¿no? Yo creo que eso ha influido mucho, ¿no? Y que la izquierda tiene que aprender mucho de esa experiencia, la experiencia europea, de esa experiencia que se ha producido allí, ¿no? Yo creo que en Europa tenemos que descubrir una nueva forma de la izquierda de hacer política que vaya más allá de la democracia y que plantee de nuevo problemas fundamentales. Por ejemplo, el cambio climático es un hecho esencial que va a determinar la vida de la gente y la economía, y que eso tenemos que incorporar de manera inmediata a todos los programas electorales y a todos los programas fundamentales. El tema del feminismo me parece clave y fundamental. El 50% de la población ha decidido empoderarse y tomar en sus manos su propio destino y, por tanto, intervenir en todas las cuestiones públicas. Eso es clave, ¿no? El tema del feminismo, que es, yo creo que el elemento central de movilización que se está produciendo en este momento. Fijaros así que la mayoría de los votos de la derecha vienen de los hombres. Sí. Y la mayoría de los votos de la izquierda vienen de las mujeres. Pero no de ahora, eso va viniéndose continuamente. Casi siempre. Y las mujeres son las que más se dan cuenta de las políticas de bienestar. Son las que llevan al niño al colegio, las que van a las que paren, las que ven las condiciones y cómo viven, las que dan de comer, las que van a la sanidad, a la salud pública, y aprecian más. Y es un fenómeno que está ocurriendo, y porque además van creciendo de una manera clarísima. El proyecto de MeToo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que ir a un sistema donde el principal problema que tiene, en mi opinión, el mundo actual, aparte del calentamiento global, es la desigualdad. No puede ser que 400 personas en el mundo tengan el 60% de la riqueza. No puede ser. Es un auténtico anacronismo. O no puede ser que el 0,18% de los canarios se queden con el 80% de la riqueza que genera en Canarias. Eso no puede ser. Sí.
Esos son datos. Eso es esa clave. Ese es el kit de la cuestión. Claro. La desigual distribución de la riqueza, que 4 caciques tienen en mano toda la riqueza canaria. Pero es que además, fíjate tú. Pero todas las políticas van, nadie trata de cambiar ese tipo de políticas. Todo el mundo va destinado a servirle a ese como eso es la preocupación. El caciquismo. Sí, esa es la preocupación, incluido un tiempo el Partido Socialista. Sí, claro. Porque yo estaba allí y lo he visto. Claro que sí. Y lo he visto. Y por tanto hay que cambiar esa posición, porque la historia de Europa, la historia de España democrática es una historia inclusiva, es una historia donde la gente no pasa necesidades, va progresando, íbamos pensando que progresábamos paulatinamente, ¿no? Económicamente, que tenía un puesto de trabajo, que podía vivir dignamente y que además tenía lo que se llama el estado de bienestar, que te amparaba en los momentos de dificultad o que te amparaba en los momentos en que entraba en un problema difícil, ¿no? Que entraba en desgracia o tenía una enfermedad o claro. te echaban del trabajo o perdía el trabajo, etcétera, etcétera, y había unos resortes fundamentales que te mantenían. Tú no pagabas la salud, no pagabas la educación, no pagabas, etcétera, etcétera. ¿Qué han aprovechado? Ha aprovechado la crisis para recortar los salarios. El otro día venía un informe de la OCDE y de la OIT, donde se dice que todavía hemos perdido, en relación a lo que teníamos en el 2008, hemos perdido poder adquisitivo. Los salarios no se han recuperado. En cambio, los beneficios sí se han recuperado. Sí, claro. Sí se han recuperado al mismo nivel que antes. ¿Qué significa? Que hay un trasvase de rentas del trabajo a renta del capital en este momento. Vale. Pero es que además ocurre otro fenómeno, que era las políticas de igualdad que paliaban en cierta medida la desigualdad de renta que se daba en la sociedad actual, que eran las políticas de estado de bienestar, educación, sanidad, políticas sociales, paro, etcétera, etcétera, se iban recortando y por tanto se iban degradando. Y por tanto, pues ya la gente no podía asistir porque, por ejemplo, pues ya la lista de espera son 6 meses, 7, 8, somos la última comunidad en lista de espera. Sí. La dependencia no funciona, la educación, porque te voy a contar, porque resulta que en fin, quiero decirte con eso que hemos degradado política social y económicamente a la población. Yo creo que necesitamos un cambio con políticas que recuperen lo que era el estado de bienestar y recuperen la política económica. Es decir, acabar con la reforma laboral del PP, eso es imprescindible. La reforma laboral del PP ha hecho que haya trabajadores pobres, cuando eso no existió nunca, que no lleguen al final de mes. Es una cosa inaudita, aquel que tenía un trabajo llegaba más o menos al final de mes, o podía llegar. Ahora resulta que hay trabajadores pobres, que desde el 80% de los contratos que se hacen a personas de 18 a 24 años sean de 7 días, de 4 días o en precario. Que el 50% de los contratos que se hacen, y tú eso sabes más que nadie porque lleva ese apartado, de las personas que están de 24 a 45 son en precario. Y así. Todo. Es que eso es una cosa. La reforma laboral esa pendiente que siempre todos los partidos se les llena la boca cuando llegan al gobierno, que van a cambiar la temporalidad y tal, y ninguno lo hace. Entre ellos Pedro Sánchez lo ha dicho. Pedro Sánchez lo hará en la medida que tenga mayoría, pero es que no tiene mayoría para eso, porque no olvidemos que el PNV y Convergencia y Unión, aunque sean en contra del PP, son partidos de derecha. Hombre, ya. Son nacionalistas, han sido siempre de derecha y van a morir de derecha. Y por tanto sus intereses son de la burguesía vasca y catalana, no son de los trabajadores ni vascos y catalanes. Fíjate lo que ha pasado en Cataluña hoy y ayer. Las manifestaciones. Ahora de pronto ya el proceso, el llamado proceso, se ha dejado a un lado, y las reivindicaciones sociales que estaban ocultas durante este tiempo, pues resulta que han emergido y se coloca en primer plano la realidad social, claro, que es en porque primer los plano. otros se dedican nada más que al independentismo y no se dedican a solucionar los problemas ciudadanos del día a día, y así tienen la sanidad y tienen la educación y tienen un montón de problemas los bomberos, y todo el mundo ya está harto de decir tanta película y tanta política de independentismo, y resulta que los problemas ciudadanos no se están, y la gente se cabrea, y la gente pues al final hay violencia, porque no se solucionan sus problemas, que efectivamente ese es el arte de la política. Efectivamente. Eduardo, hemos llegado al final de la entrevista, ya son las 8:29. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en este programa, en La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y esperemos que en otra ocasión haya la posibilidad de que vengas por aquí también. Y a ustedes les exhortamos
para que el próximo jueves también esté con nosotros, como siempre, de 7 a 8 y media de la noche en directo en La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.